El magnate Alexander Donovan había visto de todo en sus 52 años de vida, pero nunca algo como esto. Aquella mañana de noviembre, mientras revisaba las cámaras de seguridad de su mansión en Beverly Hills desde su oficina en el piso 47 de una torre en Manhattan, notó una figura menuda junto a la puerta de servicio. El reloj marcaba las 6:40 de la mañana, demasiado temprano para proveedores o personal de mantenimiento. Alexander amplió la imagen con 2 dedos sobre la pantalla táctil de su iPad, entrecerrando los ojos para ver mejor. Era una mujer joven, quizás de 25 años, con el cabello oscuro recogido en una cola despeinada y ropa que había conocido mejores días. Llevaba un abrigo gris que le quedaba grande, probablemente comprado en alguna tienda de segunda mano, y zapatos deportivos que alguna vez fueron blancos. Pero lo que captó su atención no fue su apariencia, sino su postura. A pesar del evidente cansancio que se reflejaba en sus hombros ligeramente caídos, se mantenía derecha, con la barbilla levantada y una dignidad inquebrantable que contrastaba con su situación. Alexander se inclinó hacia adelante en su silla de cuero italiano, fascinado. En su mundo de trajes de $5,000 y cenas de negocios en restaurantes con estrellas Michelin, había perdido contacto con ese tipo de orgullo genuino, el que no se compra ni se hereda, sino que se forja en la adversidad. La mujer levantó la mano y presionó el timbre de la puerta de servicio con un gesto decidido. El guardia de seguridad, un exmarine llamado Robert que llevaba 10 años trabajando para Alexander, apareció en pantalla. A través del audio del sistema de vigilancia, Alexander escuchó el intercomunicador activarse con un clic metálico. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Robert con su tono profesional habitual, aunque su lenguaje corporal mostraba cierta tensión. No todos los días aparecían desconocidos en la puerta de una de las mansiones más exclusivas de Beverly Hills. La respuesta de la mujer llegó clara a pesar del viento matutino que agitaba las palmeras del perímetro. Su voz era suave pero firme, con un acento que Alexander no logró identificar de inmediato. Sé que parece extraño, y entiendo si dice que no, pero necesito trabajar. Puedo limpiar su casa, lavar, cocinar, organizar, lo que necesiten. Soy muy cuidadosa y responsable. Solo pido un plato de comida al final del día, nada más. Alexander dejó su taza de café sobre el escritorio sin apartar los ojos de la pantalla. En 30 años construyendo un imperio inmobiliario desde cero, había aprendido a leer a las personas en segundos. Esta mujer no era una estafadora ni una oportunista. Había algo más en su historia, algo que despertaba una curiosidad que no sentía desde hacía años. Robert estaba a punto de responder con la negativa educada pero firme que el protocolo requería cuando el teléfono satelital en su cinturón vibró. Era un mensaje directo de Alexander, algo que solo ocurría en situaciones excepcionales. Espera. No la rechaces todavía. En su oficina de Manhattan, Alexander marcó el número directo de su ama de llaves en Beverly Hills. Margaret atendió al segundo tono, con la eficiencia británica que la caracterizaba después de 3 décadas trabajando para familias adineradas. Señor Donovan, buenos días. No esperaba su llamada tan temprano. Margaret, hay una mujer en la puerta de servicio pidiendo trabajo a cambio de comida. Quiero que le des una oportunidad. Hubo un silencio al otro lado de la línea, el tipo de pausa que Margaret solo hacía cuando estaba genuinamente sorprendida. Perdón, señor. ¿Está seguro? No tenemos referencias, ni siquiera su nombre. Confío en mi instinto, Margaret. Y mi instinto me dice que esta mujer necesita una oportunidad y que nosotros necesitamos darle una. Asígnale tareas por 3 días. Proporciónale comida, por supuesto, y prepara una de las habitaciones del ala de servicio. Quiero un informe completo de su trabajo cada noche. Margaret dudó solo un segundo más antes de responder con su profesionalismo habitual. Como desee, señor Donovan. Me encargaré personalmente. Alexander envió otro mensaje a Robert autorizando la entrada y volvió a observar la pantalla.
Vio cómo la puerta se abría y la mujer entraba con pasos cautelosos pero decididos, como si no pudiera creer que le hubieran dado esta oportunidad. Antes de que la cámara la perdiera de vista, ella se detuvo un momento, miró hacia atrás como si quisiera memorizar ese instante, y Alexander captó un destello de algo en su expresión que no pudo identificar. ¿Esperanza? ¿Determinación? ¿O quizás un dolor antiguo que se negaba a definir quién era ella? Durante los siguientes 3 días, Alexander revisó obsesivamente los informes de Margaret. La mujer, que había dado su nombre como Ana sin proporcionar apellido, trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche con apenas pausas para comer. No había tocado nada personal, no había hecho ninguna pregunta indiscreta sobre los dueños de la casa, y trataba cada objeto, desde los jarrones de cristal de Murano hasta los libros de la biblioteca, como si fueran tesoros irreemplazables. «Es extraordinaria», escribió Margaret en su tercer informe. «Ha reorganizado la despensa con una lógica que me avergüenza admitir es mejor que la mía. Encontró una gotera en el baño del segundo piso que nuestro personal regular había pasado por alto. Y la forma en que limpia los ventanales es casi artística. Pero hay algo más, señor Donovan. Hay una tristeza en ella, algo profundo que lleva consigo como una sombra. Come poco, a pesar de que le he ofrecido todo lo que desee. Y por las noches, la he escuchado llorar suavemente en su habitación». Esa última línea fue la que decidió todo. Alexander canceló sus reuniones del viernes y tomó el vuelo privado de 5 horas a Los Ángeles. Llegó a la mansión sin previo aviso a media tarde, cuando el sol de California bañaba los jardines con luz dorada. Dejó su maletín en el vestíbulo y caminó por los pasillos, admirando un trabajo impecable que su personal permanente rara vez lograba. Los pisos de mármol brillaban como espejos, las molduras victorianas estaban libres de polvo incluso en sus rincones más intrincados, y el aire olía levemente a limón y lavanda. Siguió un instinto inexplicable hacia la biblioteca, su lugar favorito de toda la casa. Era una sala de 2 pisos con estanterías de caoba que albergaban primeras ediciones y libros raros que había coleccionado durante décadas. La puerta estaba entreabierta y Alexander la empujó suavemente sin hacer ruido. La encontró de espaldas, subida en la escalera de biblioteca de madera que se deslizaba sobre rieles de bronce. Estaba limpiando cuidadosamente cada libro con un paño de microfibra, revisando los lomos, quitando el polvo invisible que se acumulaba incluso en las casas más cuidadas. Lo que lo detuvo en seco fue la reverencia en sus movimientos. No estaba simplemente limpiando. Estaba acariciando cada volumen como si pudiera leer su historia a través del tacto, como si cada libro fuera un ser vivo que merecía respeto y cuidado. Entonces ella se dio vuelta, quizás sintiendo su presencia, y sus miradas se encontraron directamente. Alexander Donovan, el hombre que había negociado con jeques árabes y presidentes sin pestañear, el que había cerrado acuerdos de $1.000 millones sin que le temblara la voz, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El tiempo se detuvo en ese instante imposible. Esos ojos color avellana con motas doradas, esa cicatriz apenas visible en la ceja izquierda que el maquillaje no lograba ocultar completamente, esa forma particular de inclinar la cabeza ligeramente hacia la derecha cuando estaba sorprendida. Todo se precipitó sobre él como una avalancha de recuerdos que había enterrado durante 30 años bajo capas de éxito y responsabilidad. Isabella, susurró, el nombre escapando de sus labios como un fantasma del pasado, como una oración que había repetido 1000 veces en sus sueños y que nunca pensó pronunciar en la realidad. La mujer palideció hasta volverse casi transparente. El trapo de limpieza cayó de sus manos temblorosas, flotando en el aire durante un segundo eterno antes de aterrizar suavemente sobre los cojines del sofá de terciopelo azul. Sus nudillos se pusieron blancos al aferrarse a la escalera, como si necesitara algo sólido para mantenerse en pie ante lo que acababa de escuchar. «Me llamo Ana», respondió ella con voz quebrada, pero sus ojos la traicionaban. Había reconocimiento en esas pupilas dilatadas, un destello de pánico mezclado con algo más profundo, algo que parecía esperanza y terror al mismo tiempo.
Sus manos temblaban visiblemente mientras descendía lentamente de la escalera, cada escalón medido como si temiera que sus piernas pudieran fallarle en cualquier momento. Alexander dio un paso adelante, sintiendo cómo su corazón latía con una fuerza que no experimentaba desde hacía décadas. Su mente corría a velocidades vertiginosas, atravesando 30 años en cuestión de segundos, regresando a una pequeña niña de 5 años con coletas desparejas que corría por los pasillos de un orfanato en Buenos Aires. Ella siempre perseguía mariposas imaginarias con las manos extendidas, riendo con esa risa cristalina que iluminaba incluso los días más grises de aquel lugar sombrío. Él tenía 7 años entonces y había llegado al orfanato apenas 6 meses antes que ella, ambos perdidos en un sistema que parecía diseñado para olvidar a los niños que custodiaba. La cicatriz, dijo Alexander con voz ronca, señalando su propia ceja izquierda en un gesto que era mitad pregunta, mitad confirmación. Te la hiciste cuando Rafael, el niño grandote que siempre molestaba a todos, te empujó en el patio de juegos. Caíste contra el borde de metal del columpio. Había sangre por todas partes y tú no llorabas, solo me mirabas con esos mismos ojos. Yo le rompí la nariz de un puñetazo. Fue la primera y última vez que me metí en una pelea. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ana, o Isabella, 2 nombres para la misma alma fracturada. Ella se llevó inconscientemente la mano a la cicatriz, tocándola como si fuera la primera vez que la sentía realmente. Su labio inferior temblaba mientras asentía, incapaz de formar palabras a través del nudo que se había formado en su garganta. Los recuerdos la golpeaban con la fuerza de un tsunami, imágenes que había intentado enterrar durante años para poder sobrevivir. Me adoptaron 2 meses después de ese día, continuó Alexander, acercándose un poco más pero manteniendo una distancia respetuosa, como si ella fuera un pájaro herido que podría huir en cualquier momento. Los Donovan. Una pareja estadounidense que no podía tener hijos propios. Llegaron al orfanato un martes lluvioso y me eligieron a mí. Todavía no sé por qué. Recuerdo que tú estabas escondida detrás de la estatua de la Virgen María en el patio, llorando porque pensabas que te estaba dejando. Te prometí, te juré por todo lo sagrado que volvería por ti en cuanto pudiera. Te dije que serías mi hermana para siempre. Isabella finalmente encontró su voz, aunque salió apenas como un susurro entrecortado. Esperé 3 años. Cada vez que llegaban visitantes al orfanato, corría a la ventana pensando que serías tú. Las monjas me regañaban por fantasear, me decían que los niños adoptados nunca regresaban, que debía olvidarte y concentrarme en ser una buena niña para que alguien me quisiera también. Alexander sintió una punzada de culpa que atravesó su pecho como un cuchillo. Mi nueva familia se mudó a Estados Unidos inmediatamente. Los primeros años fueron caóticos, un remolino de adaptación al idioma, a la cultura, a una vida de privilegios que no entendía ni sabía cómo manejar. Cuando cumplí 18 años y tuve acceso a mi propio dinero, contraté al primer investigador privado. Luego a un segundo, y un tercero. Gasté cientos de miles de dólares buscándote durante más de una década. ¿De verdad? Isabella lo miró con una mezcla de asombro e incredulidad, como si la idea de que alguien la hubiera buscado fuera un concepto completamente ajeno a su experiencia vital. Los registros del orfanato se perdieron en un incendio en 1998, explicó Alexander, su voz cargada de la frustración de años. Los investigadores llegaron a callejones sin salida una y otra vez. Isabella Moretti había desaparecido del mapa como si nunca hubieras existido. Eventualmente, mis padres adoptivos me convencieron de que debía seguir adelante, de que había hecho todo lo posible. Pero nunca dejé de pensar en ti. Cada cumpleaños me preguntaba dónde estarías, si serías feliz, si recordarías al niño que te prometió volver. Isabella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando rastros húmedos en sus mejillas. Me adoptaron cuando tenía 8 años. Los Moretti. Eran una pareja mayor, italianos que habían emigrado a Argentina décadas atrás. Él era zapatero y ella costurera.
No tenían mucho dinero, pero me dieron amor, educación y un techo. Me enseñaron a valorar el trabajo honesto y la dignidad. Su voz se quebró ligeramente antes de continuar. El señor Moretti murió cuando yo tenía 12 años, un ataque al corazón mientras reparaba zapatos en su pequeño taller. La señora Moretti hizo todo lo posible por mantenernos a flote, pero la artritis le destrozó las manos y ya no pudo coser. Murió cuando yo tenía 18, justo después de mi graduación de secundaria. Me dejó lo único que tenía, ese abrigo gris que llevo puesto. Era de su madre. Alexander sintió cómo se le cerraba la garganta. Isabella, yo no sabía. Si hubiera sabido dónde estabas. No es tu culpa, lo interrumpió ella suavemente, con una madurez nacida del sufrimiento. Era solo un niño. Los dos lo éramos. Hiciste lo que pudiste y yo sobreviví. Trabajé en lo que pude mientras estudiaba. Conseguí una beca para la universidad, estudié administración de empresas. Me gradué con honores. Conseguí un buen trabajo en una firma de consultoría, tenía un apartamento pequeño pero bonito, estaba construyendo una vida. ¿Qué pasó?, preguntó Alexander, aunque parte de él temía la respuesta. Isabella respiró profundo, reuniendo fuerzas para continuar. La empresa cerró hace 6 meses. Despidos masivos, reestructuración, los eufemismos corporativos de siempre. Sin ingresos, no pude pagar el alquiler. Intenté conseguir otro trabajo, pero el mercado estaba saturado. Gasté mis ahorros tratando de mantenerme a flote. Vendí mis muebles, mi ropa, todo excepto lo esencial. Finalmente me desalojaron hace 2 meses. He estado viviendo en mi auto, un Corolla del 2005 que está más oxidado que funcional, estacionando en diferentes calles cada noche para que la policía no me moleste. Dios mío, susurró Alexander, sintiendo cómo la realidad de sus palabras lo golpeaba. ¿Por qué no buscaste ayuda? ¿Refugios, servicios sociales? Lo intenté, respondió Isabella con una sonrisa amarga. Los refugios están llenos, con listas de espera de semanas. Los servicios sociales requieren tanta documentación, tantos trámites. Y yo solo quería trabajar, mantener mi dignidad intacta. No quería ser una estadística, otra persona sin hogar perdida en el sistema. Cada mañana me despierto en mi auto, me lavo en baños públicos, mantengo mi ropa lo más limpia posible. Busco trabajo dignamente porque sigo siendo yo, sigo siendo la niña que tú conociste, la que se negaba a rendirse sin importar qué. Alexander cerró finalmente la distancia entre ellos y extendió sus brazos. Isabella dudó solo un segundo antes de dejarse abrazar, y entonces se derrumbó completamente. 30 años de separación, dolor, lucha y supervivencia fluyeron en sollozos contenidos por demasiado tiempo. Alexander la sostuvo mientras lloraba, sintiendo cómo sus propias lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. El magnate multimillonario que nunca mostraba emociones en público se permitió llorar por la hermana que había perdido y milagrosamente encontrado. Te prometí que volvería por ti, dijo Alexander con voz temblorosa cuando los sollozos de Isabella finalmente se calmaron. Llegué 30 años tarde, pero estoy aquí ahora. Y esta vez, te juro que nunca más estarás sola. Nunca más tendrás que pedir un plato de comida o dormir en un auto. Eres mi hermana, siempre lo has sido, y voy a enmendar cada día que perdimos. Isabella se separó ligeramente para mirarlo a los ojos, buscando sinceridad y encontrando algo más profundo que cualquier promesa. No quiero tu caridad, Alexander. Quiero trabajar, quiero ganarme mi lugar. Y lo harás, respondió él con una sonrisa que transformó completamente su rostro habitualmente serio. Tengo una fundación benéfica que necesita desesperadamente a alguien con tu experiencia, alguien que entienda realmente lo que significa estar en el fondo. Tu título en administración, tu experiencia en consultoría y, sobre todo, tu comprensión personal de la lucha, son exactamente lo que necesitamos. Pero primero, vamos a conseguirte un lugar donde vivir, ropa nueva y tiempo para recuperarte.
¿Trato? Isabella sonrió por primera vez, una sonrisa genuina que iluminó toda la biblioteca. Trato.